Sí, efectivamente, como señalas, el pasado 26 de julio arribó a sus 40 años Cubavisión Internacional, la ventana de Cuba al mundo. Para dialogar sobre este medio de comunicación recibo a la directora general Bárbara Doval, a quien le doy los buenos días. Sí, muchas gracias y muy buenos días también. Muchísimas gracias por la invitación al canal Cubano de Noticias, nuestros colegas y hermanos. Bárbara, quisiera comenzar nuestro diálogo conociendo sobre cuáles son los principales hitos de Cubavisión Internacional a lo largo de estos 40 años. Bueno, primero decir que Cubavisión Internacional es la televisora de Cuba al mundo que ha transitado a multimedia en el escenario convergente actual y que nació por idea de nuestro comandante en jefe Fidel Castro en el año 1986, lo anunció allá por enero, y el 26 de julio de 1986 se transmitió el acto del 26 de julio en Santi Spíritus y se transmitió al mundo gracias a la señal de Cubavisión Internacional. Esa idea, bueno, fraguaba en ese momento y desde entonces se abrió la señal para exponer las verdades de Cuba al mundo. Eso fue el 26 de julio. El 1 de marzo de 2003 comenzamos a transmitir 24 horas. Mientras en ese proceso, bueno, empezó acompañando a las tropas internacionalistas, después se expandió por los hoteles, se fue expandiendo y así llegó hasta los 5 continentes. Realmente nuestra señal, que hoy se distribuye vía satelital por los 5 continentes, estamos al aire 24/7 y en el año 2019 hubo otro hito importante que fue la creación de la redacción digital. Estábamos en pandemia y la vía que halló Cubavisión Internacional para permanecer transmitiendo al mundo fue justamente el espacio digital, que es hoy uno de los espacios más fuertes que tenemos, porque hoy no podemos tener estudios en pantalla tradicional, pero sí damos un seguimiento riguroso en el espacio digital. Y otro hito fue que en el año 2022 nos insertamos como parte de un grupo de medios, empezamos el camino de preparación para la transformación editorial, financiera y tecnológica de los medios públicos en Cuba. Y ya en el año 2023 nos declaran unidad presupuestada con tratamiento especial en la comunicación. Eso nos da la posibilidad de obtener ingresos y de también utilizar la publicidad, el patrocinio, que hoy está amparado por una ley de comunicación y una política de comunicación que fue aprobada en el año 2018. Y realmente eso ha dado un salto de calidad también a todo lo que hacemos y a las dinámicas internas en Cubavisión Internacional. En un contexto marcado por la multiplicidad de plataformas, ¿cómo el medio se ha adaptado para llevar su narrativa y sus espacios a los diferentes públicos? Mira, cuando te decía que en el año 2022 comenzamos el proceso de preparación para ese salto que está pidiendo la Unión de Periodistas de Cuba, el país, de los medios públicos en Cuba, también comenzamos un camino de innovación constante, de creación e innovación constante. Yo creo que eso es lo que nos ha ayudado a sortear en este escenario digital donde hoy hay tanta información, tanto contenido desde tantos lugares distintos y que los públicos tienen que aprender a discernir por dónde van las verdades o por dónde se van construyendo esas verdades que necesitamos para como seres humanos, como seres sociales, ¿no? Y en ese sentido, Cubavisión Internacional, te decía, ha hecho un estudio riguroso de sus métricas, hace un estudio riguroso de sus métricas. Hoy estamos en diferentes plataformas digitales y cada una de esas plataformas digitales la atendemos, la vemos y la tratamos como un medio en sí mismo. Estamos en Telegram, en Picta, en TVO, las 24 horas, en streaming para el mundo. Estamos en YouTube, que hoy es considerado Cubavisión Internacional como uno de los, bueno, como uno no, como el canal principal creador de contenido en Cuba. Eso no lo determinamos nosotros, lo determinan plataformas, herramientas digitales para ir
calculando métricas, y en ese sentido, bueno, en YouTube tenemos una producción de contenidos importantes, también en Facebook, y por ahí sabemos, por ejemplo, quiénes son los públicos que nos siguen, y eso se hace mes tras mes, semana tras semana, o sea, vamos modelando nuestros contenidos, nuestros formatos en función de lo que necesitan esos públicos. Yo te puedo decir que en YouTube el primer público, los primeros públicos que nos siguen son de Estados Unidos, después de Cuba, después de España, de México y de Brasil. Son nuestros principales seguidores en el caso de YouTube. En el caso de Facebook no, en el caso de Facebook nos siguen los cubanos primero, porque Facebook, los cubanos estamos mucho más en Facebook, pero también tenemos un canal de WhatsApp, y en ese canal de WhatsApp lo abrimos justamente a propósito del huracán Melissa, y hoy tenemos más de 30.000 seguidores, 37.000, algo así de seguidores, que son plataformas, como te decía, que son atendidas como tú vas acunando niños, ¿no? O sea, que le vamos dando un seguimiento al detalle. Y yo creo que eso también nos hace fortalecernos ante los retos actuales, porque como te decía, no podemos hacer grandes estudios en pantalla tradicional, porque son estudios muy caros, pero sí tenemos que conocer cuáles son nuestras audiencias, y nuestras audiencias ya sabemos por dónde andan, cuáles son los gustos, por dónde se mueven y cuáles son los contenidos que más consumen. ¿Cómo ha sido el vínculo de Cubavisión Internacional con la academia y cuánto ha impactado en el medio y además en las universidades? Gratamente te pudiera decir que cuando nosotros ahora mismo, en el año 2026, se incorporan ya como trabajadores de Cubavisión Internacional, que estaban como trabajadores, pero estaban como asistentes de redacción, hoy se incorporan como profesionales, o sea, como periodistas, un grupo de 6 estudiantes de periodismo. Unos los ubicaron en Cubavisión Internacional, otros no, pero bueno, seguirán pluriempleados con nosotros porque ha sido un proceso de formación. Eso fue en este último año. Pero yo te pudiera decir que menores de 30 años tenemos más de 30 periodistas de todo, o sea, más de 30 trabajadores en el canal. O sea, que los jóvenes tienen una impronta importante en Cubavisión Internacional. Y en relación con la academia, o sea, con FECON, con la Facultad de Comunicación, también. Hay los muchachos, los estudiantes, a veces llegan en segundo año, hoy tenemos estudiantes de primer año, a veces llegan en tercer año, y se incorporan a todas nuestras dinámicas, se incorporan a todas nuestras lógicas. Hay periodistas, bueno, ya hoy son periodistas, algunos de ellos graduados con título de oro, unos presentan noticieros, otros presentan espacios, otros se han colocado al frente de espacios informativos, hay otros que han desarrollado proyectos internacionales. O sea, lo más importante es que tienen la posibilidad de integrarse, pero integrarse participando desde el primer momento, con ideas, con creación, con innovación, como un trabajador más desde que entran. Y yo creo que ese es el principal vínculo. Pero no solo tenemos graduados de periodismo, tenemos graduados estudiantes de contabilidad y finanzas, tenemos estudiantes de ciencias de la información, tenemos estudiantes de diseño. Es importante, han sido importantes el vínculo con la facultad con el ISDI. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 diseñadores recién graduados. Son muchachos muy jóvenes, pero son los que llevan adelante todos los proyectos que tenemos. Incluso hemos obtenido premios con esos diseños. ¿Cuáles son los retos y perspectivas de Cubavisión Internacional de cara al futuro? Bueno, los retos es mantener en alto la memoria histórica, la memoria afectiva, la memoria de tantos que han pasado en 40 años por Cubavisión Internacional, todos los que han dejado su impronta, los que hoy están, los que hoy no están, los que hoy tratan de hacer la magia cada uno de los días. Yo creo que primero es eso,
Lo otro es continuar defendiendo un ambiente de creación, de innovación, un ambiente amigable. Nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp, apelando a las nuevas tecnologías, que se llama Orgullo CBI. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, estar juntos. Y ahí, por ejemplo, compartimos todas esas informaciones que son de carácter público, pero sabemos que estamos ahí, sabemos que estamos... Y ese grupo se llama Orgullo CBI. Y eso es algo que defendemos, el Orgullo CBI. Y no solo los que estamos hoy, los que han estado a lo largo de los años, y afortunadamente hay personas fundadores entre nosotros, y yo creo que eso es muy valioso, y como te decía, en fusión con los jóvenes. Lo otro, muy importante, es que queremos seguir siendo referente de los contenidos de Cuba al mundo, no solo en el espacio digital, también en pantalla tradicional. Asumimos el medio como un laboratorio constante de transformaciones. Hemos, por ejemplo, gracias a las posibilidades que nos da la transformación de los medios públicos en Cuba, de poder recapitalizar el medio a través de la obtención de ingresos propios, aunque también somos subvencionados por el Estado. Eso nos ha dado la posibilidad de incorporar equipamiento que antes no teníamos, equipamiento propio que hoy se integran a las dinámicas del canal. Yo creo que lo más importante es que no perdamos la brújula. Esa brújula pensada por el comandante en jefe Fidel Castro en el año de su centenario, y nosotros con 40 años, o sea, aniversario cerrado, yo creo que es simbólico también, y que no perdamos la brújula de constantemente ante grandes eventos, grandes coberturas, que por ejemplo medios como RT o medios como Telesur vean en nosotros un referente para ir y buscar nuestra señal, y otros medios, por supuesto, a lo largo de estos años también, que yo creo que es uno de los retos que tenemos, seguir estableciendo convenios con medios públicos, tanto en Cuba como internacionales, para seguir creciendo y seguir, en primer lugar, sirviendo a Cuba y haciendo un periodismo apegado lo más posible a nuestros públicos, a sus preferencias, a lo que buscan, a lo que necesitan y a lo que necesita Cuba. Nosotros agradecemos la presencia a Bárbara Doval, directora general de Cubavisión Internacional, un medio encargado de llevar la realidad cubana fuera de fronteras. Desde aquí devolvemos la señal a los estudios centrales.